Buen día, somos del Grupo de Pensamiento Sistémico y el día de hoy vamos a establecer la relación entre el cambio climático en Colombia y la situación de los bosques de Nueva Zelanda. Mi nombre es Brian Andrés Biafra. Mi nombre es Álvaro Sarmano. Mi nombre es Pablo Estadiza. Respecto al cambio climático que se presenta en el país Colombia, entonces tenemos que este involucra un estrés térmico y también hídrico. Entonces, que va a involucrar a su vez los cultivos de plantas. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque este estrés térmico e hídrico nos va a generar ciertas plagas y enfermedades que van a generar unas pérdidas, no solamente en el sector de la economía, sino también en la salud. Esto haciendo referencia a los humanos y a su vez a las plantas que se encuentran por este lado, para que esas plantas solo van a ser las encargadas de generar cierto potencial a las empresas para generar funcionalidades que los benefician a ellos y a su vez al medio ambiente. Entonces, continuando la línea, tenemos que se va a presentar cierto agujero en la capa de ozono y también se van a afectar a las plantas. Una afección que tiene que ver directamente con la fertilización, es decir, va a haber una reducción de la fertilización de lo que se presenta en Colombia. Entonces, tenemos también que se va a presentar una disminución de la diversidad. Esta disminución de la diversidad relacionada directamente con la situación que se presenta con las plantas. ¿Por qué? Es una diversidad que tiene que ver con la vegetación y a su vez con la fauna, la que va a presentar ciertos desequilibrios en la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque esto va a generar a su vez una transformación de la metodología de cultivos, es decir, los agricultores tienen que generar ciertas estrategias para mejorar lo que actualmente hacen, porque con el tiempo las cosas van cambiando y es necesario que ellos generen una adaptación. ¿Por qué? Porque va a haber unos movimientos de la Tierra, es decir, va a haber ciertos ciclos que va a cumplir la Tierra y esos tienen que adaptarse de la manera más rápida posible para que no se queden atrasados y logren estar a la par que con otras personas que lo hacen. ¿Quién se ven involucrados directamente? Los agricultores. ¿Cuál es su objetivo? Potencializar un interés individual y a su vez colectivo. Me refiero a individual cuando hablo directamente de ellos y me refiero a colectivo cuando hablo de las empresas. ¿Por qué? Porque generalmente esos trabajan para muchas de ellas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Viene acá, relacionado con la economía. ¿Por qué? Porque la idea es optimizar ciertos rendimientos en diversos sectores. Entre ellos se encuentran el industrial, el agrícola y el ganadero. Estos van a dejar cierta huella en las generalidades del entorno. Estas generalidades relacionadas con el estrés térmico e hídrico, que tiene que ver con todo el contexto de lo que se plantea en Colombia. Entonces va a haber una variación de precios y se van a generar ciertas preguntas. ¿Qué preguntas se van a generar? Se va a preguntar es si realmente vale la pena actuar con respecto a toda la situación que se plantea. Entonces nos vamos a trasladar a un problema paralelo que tiene que ver con el plan de emisión de gases. Bueno, el plan de emisión de gases es una medida que se está tomando en Nueva Zelanda. O sea, en este momento les vamos a mostrar qué medidas está tomando un país desarrollado como este a la hora de enfrentar los problemas que son el cambio climático y el calentamiento global. En este país se realiza la ingeniería de montes. La ingeniería de montes representa casi 5 billones de dólares en la industria del país y es casi el 3.8% del PIB. Y los bosques del país representan el 1.1% de los bosques mundiales. Esta ingeniería de montes se caracteriza por realizar poca contaminación, y esta es la de la cosecha, a la hora de cortar los árboles, a la hora de cosechar los diferentes alimentos que se producen en el país, y esto produce unos gases de efecto invernadero. A la vez, la ingeniería plantea un esquema de intercambio de gases, de emisión de gases, que en principio se está dudando de su validez y más adelante se discutirá los beneficios que esta pueda tener. Esta penaliza la emisión de gases por medio de un modelo matemático que dice el precio del carbón por la tonelada de gas de emisión de CO2 que se realiza. Esta es una multa que tendrá que pagar la empresa que produzca el CO2 y a la vez recompensa a las empresas que logren reducir el CO2 por medio de incentivos económicos. A la vez, en este país se está aumentando la reforestación con el fin de reducir las emisiones de los gases, pero a la vez se están reduciendo los bosques nativos del país, que es algo que no está muy bien visto por la población local. Bueno, como explicamos ahorita, en Colombia lo que nos estamos preguntando en este momento es si vale la pena actuar, si vale la pena generar un cambio para resolver los problemas que están llevando a cabo. Esto mismo fue lo que se preguntaron en Nueva Zelanda. Las preguntas que surgen, digamos, en este caso son:
Esto en realidad es un problema, la emisión de gases, de dióxido de carbono y el problema de los bosques es un problema. ¿Y a quién afecta? Son las dos preguntas, digamos, principales. Entonces, es un problema, claramente es un problema que no solamente afecta, digamos, a los empresarios, a las industrias que van a tener que relacionar sus intereses económicos con la emisión de gases, sino también a la población en general, a las futuras generaciones. Entonces la pregunta que surge nuevamente es cómo resolverlo. Ya es claro que es un problema, es claro que es necesario actuar, pero entonces cómo resolverlo. Ellos de manera, digamos, muy hábil, muy inteligente, se dieron cuenta que para poder resolverlo tenían que generar conexiones, generar un grupo de trabajo entre los empresarios y la comunidad en general. En Colombia, como lo explicamos ahorita también, es claro que los principales, digamos, afectados, los que más tienen que estar interesados en este problema son los sectores de la economía, tanto el agrícola como el ganadero, el industrial. Asimismo sucede en Nueva Zelanda. Lo que pasa es que ellos fueron solidarios, fueron inteligentes y se reunieron para precisamente formar este grupo de trabajo. Se interesaron en generar conexiones. Esto no es un problema individualizado, no es un problema de una sola industria ni de una sola persona. Ellos son conscientes de que cada industria, digamos, cada empresario, cada representante, desde su punto de vista, una de dos, o está afectando o se ve afectado por este problema. Entonces empezaron a desarrollar un método a partir del pensamiento sistémico. Se organizaron, digamos, en ciertos pasos o siguieron cierta metodología que, digamos, consiste básicamente en esto. Primero, ¿cuál es la pregunta problema? Claramente la pregunta problema que surgió inicialmente es a quién afecta y si esto en realidad es un problema y cómo se debe resolver. Partiendo de este hecho, seleccionaron precisamente el grupo de trabajo del que les mencioné. Fueron empresarios, representantes de la comunidad, de los políticos, del gobierno, pues, y cada uno desde su punto de vista empezó a dar las soluciones pertinentes. Construyeron unos modelos de grupo, basándose principalmente en ninguno de ellos, y digamos es algo que nos falta en Colombia, ninguno de ellos recibió algún tipo de bonificación económica por el hecho de reunirse. Si ellos se reunieron es porque son conscientes de que hay un problema que los está afectando a todos, que está afectando al país y que hay que resolverlo. Esto lo hicieron precisamente gracias al pensamiento sistémico. Uno podría pensar que la solución a un problema tan grande llevaría más de un año en resolverse. Ellos hicieron una reunión básicamente en un solo día, plantearon las soluciones que cada uno tenía, las hipótesis, estudiaron esto, realizaron conexiones y en un solo día lograron establecer ciertas soluciones que iban a cambiar trascendentalmente el problema de emisión de gases. Y por último hubo una especie de post-workshop que es, unas actividades que realizaron luego de que se había terminado el tiempo de solución o el tiempo de reunión. Ellos aún así estaban tan interesados en el tema que decidieron, luego de tener todo el enfoque, de tener, todo el plano de lo que habían hecho, empezar a establecer conexiones, hacer conexiones, entre lo que estaba pasando en los bosques, la emisión de gases, cómo esto afectaba a los diferentes sectores sociales y económicos. Entonces, no simplemente fueron como por cumplir, por simplemente, participar en esta reunión, sino que además se interesaron tanto que luego de haber terminado se quedaron estableciendo conexiones y buscando soluciones alternativas. Bueno, mi nombre es Felipe Guzmán y a continuación les voy a presentar las conclusiones del texto sobre las emisiones de carbono en los bosques de Nueva Zelanda. Como primer objetivo a analizar, se demostró que no se tomó en cuenta todos los sectores implicados en el estudio. En el estudio realizado no tomaron otros sectores que pueden haber alterado el estudio en sí o el análisis dimensional. Como conclusión debemos llegar a una verdadera solución, ¿cierto? ¿Esa solución cuál es? Nos preguntamos si es reforestar. ¿Esta es la verdadera solución? Otra solución que implica esto puede ser bajar los niveles de gases. ¿Es esta la otra verdadera solución? Son incógnitas que se presentan, ¿cierto? Pero para bajar esos niveles de contaminación, por ejemplo en Nueva Zelanda, se necesitaría un plan. Para tomar ese plan, lo que más importa, lo que más influye es que sea económicamente viable, ya que hay muchos planes en el planeta, pero por este factor no se han realizado muchos de esos planes. Debe ser un plan económicamente viable, ¿cierto? Pero nuestra solución y nuestra clave
para arreglar el daño que hemos causado están en dos situaciones, lo que es el pensamiento sistémico y la dinámica de sistemas cualitativos. Estos dos van de la mano. ¿Para qué? Para manejar las situaciones complejas a las cuales se pueden estudiar, ¿cierto? Estos sistemas cualitativos estudian fenómenos estudiados con métodos como la observación, basando en la observación, evitando los sistemas cuantitativos. De la mano con esos dos podremos mejorar y crear un plan económicamente viable y así poder desarrollarlo y estar en contra de las emisiones de gases, por ejemplo lo que son en los bosques de Nueva Zelanda.